esto no puede ser una opinión, este es un asunto de leyes. ¿Está mal informado o cuánto lo protegen sus decretos en los que ha declarado cárteles como organizaciones terroristas o incluso, tú lo sabes, esta opinión legal que le generó el Departamento de Justicia estadounidense para justificar en qué parámetros concibe esta lucha, digamos, contra los cárteles de la droga? Gaby, buenas noches y buenas noches a Craig. Gracias por el contacto. Yo diría, esto se remonta a un principio fundamental de cualquier democracia constitucional, que es la separación de funciones y de poderes entre los distintos órganos del Estado. Cuando se trata de hostilidades, cuando se trata del uso de la fuerza, la Constitución de los Estados Unidos, que en esto es similar a lo que hacen otras constituciones occidentales, obliga a que el presidente no pueda actuar solo. Y lo hace por buenas razones. El Congreso tiene una función clave de servir de peso, de freno y de contrapeso a posibles decisiones que el Ejecutivo pueda tomar cuando son decisiones muy delicadas. Y usar la fuerza, movilizar tropas, atacar a otro país, atacar a grupos que están vinculados supuestamente con algún tipo de hostilidad, es una de este tipo de decisiones delicadas. Y por lo tanto, hay una cierta racionalidad por la cual se requiere la intervención del Congreso, como ocurrió, por ejemplo, cuando Estados Unidos inició una guerra hace 20 años, el Congreso se manifiesta. Eso es algo que siempre ha sido así, y es un problema pensar que vía decretos, es decir, vía solamente la potestad del Ejecutivo, se podría entonces pasar por encima de las facultades y las atribuciones que son exclusivas en este caso y que están compartidas entre el Congreso y el presidente. Profesor Dear, estamos ante un nuevo formato porque la realidad es, uno, la campaña existe, dos, se está expandiendo y quizá también muy importante es este giro en el uso de la fuerza o aplicar el uso de fuerza militar en el hemisferio occidental por parte de Estados Unidos. Sí, buenas noches Gaby y buenas noches Jorge y al auditorio. Yo estoy en plena, yo concuerdo con lo que ha dicho Jorge. Yo creo que estamos mal, lo estamos haciendo mal. Creo que hay una falta de coherencia en el pensamiento estratégico del gobierno estadounidense y, y el hecho de que estemos actuando en contra de estas embarcaciones como si fueran una amenaza inminente a la soberanía estadounidense, está mal. Me parece que es un poco una combinación de la forma de ser del presidente Trump, que es sui generis, ¿no? No hay otro presidente como él. No está utilizando sus mecanismos del Consejo de Seguridad Nacional, del Departamento de Defensa, del Comando Sur de manera apropiada. Y lo que vemos es una mezcla pues de falta de coherencia de lo que estamos buscando. Entonces, como todo el mundo quiere quedar bien con el presidente, pues le están entregando cosas, pero sin una estrategia bien coherente y organizada. Si hay esa falta de coherencia, profesor Dear, entonces, ¿cómo lo entendemos? ¿Son estos ataques una postura decisiva contra el narcotráfico o una demostración de fuerza que enmascara o que trae algo atrás que es completamente distinto? ¿Cuál es su interpretación? Mi interpretación es que lo que quiere, no sé si realmente lo quiere el presidente, me parece que lo quiere el secretario de Estado, Marco Rubio, es un cambio de régimen en Venezuela. Y esa política, yo concuerdo con esa política, pero no hemos sido francos con el pueblo americano ni con el resto del hemisferio de declarar nuestro propósito. Entonces estamos usando el pretexto de las drogas para atacar a estas embarcaciones que realmente, como decía antes, no representan una amenaza inminente a la soberanía estadounidense, en vez de decir lo que estamos buscando es un cambio de régimen, que el gobierno de Maduro es ilegítimo, que perdió las elecciones
y que lo que busca el gobierno estadounidense es fomentar ese cambio y actuar en tal manera. Y como decía Jorge, pues Ya. buscar la autorización del Congreso para buscar esos Ujú. objetivos. Y si al final de cuentas el Congreso no está de Eh, acuerdo y el pueblo estadounidense no está de acuerdo, está bien, pero esa es la forma, no lo estamos ya. haciendo bien. Ok. Jorge, además agregar, profesor, las declaraciones del secretario Hexet cuando habla del regreso de los sobrevivientes a los países como una práctica habitual de guerra. Práctica habitual de guerra, enfatizo. Claro, esto es un paralelo que no resiste mucho análisis, en mi opinión. Él tiene razón respecto de lo que son las formas en que se trata, por ejemplo, prisioneros de guerra. Allí se aplica el derecho internacional humanitario, pero acá no existe un conflicto armado, ¿no? Que lo que estamos nosotros conversando acá, eh, hay un pretexto, no sé bien cuál es la razón, no se ha dicho, eh, pero eso que se refiere el secretario de Defensa o de Guerra, como se hace llamar él, respecto de los prisioneros que además se devuelven, es algo que no se condice con la racionalidad que tiene la política que está implementando la administración en este caso, ¿no? Primero porque los paralelos, como digo, no resisten análisis. No estamos en una situación de declaración formal de guerra, como sí hubo en el Medio Oriente en su momento, que es la declaración que hace Pete Hegseth, y por lo tanto, donde no hay esa misma razón, bueno, no puede haber el mismo tipo de solución. En eso hay una inconsistencia que a mí me parece que es manifiesta. Y los países que se dicen afectados, en este caso Colombia, Venezuela, ¿qué recursos realmente tienen en el ámbito internacional, profesor Contese, cuando tienes una administración que ha encontrado cómo articular una justificación legal o militar, mejor dicho, y una explicación, digamos, moral, razones morales para un operativo militar? Es una gran pregunta y yo lo vincularía, Gabriela, con algo que hemos conversado en otras ocasiones. Mañana se conmemoran 80 años de la Carta de Naciones Unidas. Mañana. Y uno de los principios fundamentales de esa carta es la no intervención. O sea, los estados después de la Segunda Guerra, dentro de las lecciones que sacan de esa tragedia global, es el principio de no interferencia, el compromiso con las soluciones multilaterales, el compromiso con la solución pacífica de las controversias y por lo tanto el foro para poder debatir cuestiones como hay un régimen que, por ejemplo, está violando sistemáticamente los derechos humanos de sus propios habitantes. Hay que hacer algo. Bueno, existe una arquitectura jurídica internacional que tiene deficiencias sin ninguna duda, pero que ha hecho frente a ese tipo de problemas. Y por lo tanto, si un país estima que ese es el problema, entonces existen esos conductos en lugar de recurrir como primer resorte al uso de la fuerza. Sin embargo, una administración que si ha hecho algo es no necesariamente es apuntar a la debilidad a una organización que no resuelve los problemas, dicho por el propio presidente Trump en la Asamblea General. Ahora, profesor Doc, a ver, en junio 17 de 1971, el presidente entonces Nixon declara la guerra contra las drogas, dice que la adicción es una emergencia nacional, el abuso es el enemigo público número 1 y ya había ese día presentado un mensaje al Congreso. ¿En qué no se parece y es importante distinguir ese pasado de este presente? Profesor Craig Deer. Gabriela, hay mucha tela para cortar en esa pregunta, ¿no? A mi juicio personal, la sociedad internacional cometió un gran error hace más de un siglo de declarar la cuestión del consumo de las drogas como una cuestión de criminalidad en vez de una cuestión de salud personal o de salud pública. Y desde ese error, los gobiernos del mundo han tratado de atacar el problema utilizando la fuerza, etcétera, etcétera. Por ahí no va la cosa. Entonces, por eso, en esta cuestión de que si vamos a ganar la guerra en contra de las drogas, atacando a embarcaciones en el Caribe
o atacando grupos criminales, ya sea en Venezuela o en México, en el país que tú quieras, eso no va a resolver el problema de la demanda estadounidense y la demanda para las drogas en muchos países del mundo. Así que creo que, de nuevo, este pretexto que está utilizando el presidente Trump y su administración para hacer lo que quieren hacer con respecto a Venezuela, en vez de, en vez de declararlo abiertamente que quieren un cambio de régimen y están dispuestos a pagar los costos para hacer eso, no lo están haciendo así, lo están haciendo a lo barato, si tú quieres, utilizando la fachada de que vamos en contra de las drogas, pero realmente esa no es la cuestión en sí.